Bien, vamos a ir ahí al primer libro de Reyes, en el capítulo 18. El domingo anterior estuvimos hablando acerca de Kerit, Elías, en el arroyo de Kerit y en Sarepta de Sidón, lugar de entrenamiento, ¿verdad? Y Dios a veces nos lleva precisamente a eso, a un lugar donde Él quiere entrenarnos, quiere de alguna forma fortalecernos, enseñarnos lecciones y sobre todo acerca de la confianza en Dios, acerca de tener fe en que Dios es un Dios vivo, un Dios real y un Dios que contesta a nuestras oraciones y que se preocupa por nosotros. Pudimos ver cómo, y dijimos, yo creo que esa palabra o esa frase creo que quizás era la que más remarcábamos y que se pudiera quedar en cada corazón y en cada pensamiento, un paso a la vez. Dios cuando nos habla nos dice algo para que demos un paso, pero no nos cuenta toda la historia hasta el final, ¿sabes? Él nos dice un paso a la vez y que haya obediencia, y cuando hay obediencia y damos el segundo paso, entonces Dios nos revela también qué viene a través de ese segundo paso y así consecutivamente. Y pudimos ver, como digo, a Elías en ese lugar, en el arroyo de Kerit y luego en Sarepta de Sidón, con una viuda donde Dios le hace realmente ver los milagros, ¿verdad? De cómo Dios en su provisión, Él provee para todo ese tiempo que Él está allí, más de 3 años con esta mujer, y provee para ella, su hijo y para él alimento necesario todos los días. Incluso vemos un gran milagro, vemos cómo Dios hace que el profeta Elías intervenga cuando el hijo de esta viuda muere, y el profeta Elías interviene y Dios obra el milagro de la resurrección. Así que vemos cómo este muchacho, este joven, ¿verdad?, que muere, Dios le resucita a través de su siervo Elías. Dios está preparando a su profeta, Dios está preparando a su siervo, porque lo que viene después es mayor todavía. Y no basta con ser un simple hombre de fe, sino tenía que tener a un hombre que estuviera dispuesto a enfrentar a Acab, estuviera dispuesto a enfrentar a todo Israel, y como veremos en el Monte Carmelo a los 450 profetas de Baal. Así que ha llegado el momento, y vamos al capítulo 18, donde comienza así la palabra del Señor. Pasados muchos días, y cuando habla de muchos días entendemos que es el más de 3 años que ha acontecido ya desde el tiempo en el que Elías ha dado una palabra profética donde los cielos se han cerrado, la lluvia no ha caído, hay una gran sequía en Samaria y hay una sequía en toda la tierra prácticamente. Y dice, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías. Date cuenta que es, como decíamos, un paso a la vez. Elías está en Sarepta de Sidón, allí descansando en comunión constante con Dios, y de pronto viene palabra de Dios a su vida. A Elías en el 3er año, o sea, vemos como la misma palabra nos lo dice, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fijaros que Dios a veces nos esconde. Es la primera vez que Dios le habla a Elías que tenemos constancia cuando le dice, ve y escóndete en el arroyo de Kerit. Luego lo esconde en Sarepta de Sidón para que Acab no lo encuentre. Él lo busca por todos los lados, pero no lo encuentra. Dios lo tiene escondido. Y a veces Dios nos esconde, pero otras veces Dios nos dice, no, ve y sal, muéstrate, que la gente te vea. Y tenemos que estar dispuestos a, cuando Dios quiere escondernos, a aprender la lección ahí en ese lugar, y también estar dispuesto a, cuando Dios nos dice, y ahora muéstrate, a ir y mostrarnos al mundo o donde Dios lo determine.
Y dice, fue pues Elías a mostrarse a Acab. Y el hambre era grave en Samaria. Bien, luego le vemos en el pasaje cómo Elías se muestra a uno de los, a uno de los seguidores de Jehová, a otro profeta, a Abdías, ¿verdad? Un hombre que era el mayordomo y que había guardado a otros profetas para que no los encontrase la reina Jezabel y los matara, ¿no? Porque ella solo quería tener a sus profetas de Baal y de Asera. Y ahora vamos al verso 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Acá le está diciendo, ¿eres tú el causante de todo esto? Bueno, él le había dicho acá 3 años y medio anteriormente que solo por mi palabra los cielos se cerrarán y por mi palabra se volverán a abrir. Y claro, había una gran turbación en Israel, en Samaria, había hambre, había sequía, las personas estaban literalmente muriendo de hambre, no había cosecha, no había alimento, no había nada. Incluso fijaros que en su egoísmo Acab envía a Abdías a ver si encuentra algo de verde, algo de pasto para los animales, para los caballos y para las mulas. Se preocupaba más de su ganado, de sus caballos y mulas, que de las personas de Israel. Esto nos habla del egoísmo, ¿verdad? Y dice, no, sino tú y la casa de tu padre que habéis dejado los mandamientos de Dios siguiendo a los Baales. Y ahora le dice Elías, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Cuando Elías sale de Sarepta, es probable que su mente no estuviera en absoluto ocupado por ningún plan concreto de acción. O sea, él no salió de Sarepta habiendo planeado cómo voy a hacer, cómo voy a actuar, qué va a ocurrir. Él sabía solo una cosa, que se tenía que mostrar a Acab y que la lluvia no estaba lejos. Porque Dios había dicho, las órdenes concretas a Elías fueron, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Y fuera de esto, Elías no sabía absolutamente nada más. A veces nosotros también queremos, como dije anteriormente, que Dios nos revele su plan. Pero Dios lo que nos dice es, tú ve, y lo demás déjamelo a mí. ¿Y qué debo de hacer? Tú muéstrate. Y di simplemente que va a volver a llover, y yo haré que llueva sobre la tierra. Fuera de esta orden, Elías no sabía absolutamente nada. En primer lugar, vemos que cuando Elías sale de Sarepta, hay una pasión en él que le consume por la gloria de Dios. Porque dice en el verso 36 del capítulo 18, sea hoy manifiesto, es esa oración que él hace, que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Esta oración es la clave que nos permite comprender el corazón que tenía el profeta. Elías amaba a Dios sobre todas las cosas.
Elías no podía ver cómo Israel se había torcido, se había ido detrás de los Baales y detrás de Asera, de la diosa Asera. Elías no se preocupaba por saber lo que le iba a ocurrir a él cuando se presentara delante de Acab, pero su alma estaba llena de un fuego que le inflamaba interiormente y le quemaba por la gloria de Dios y por el nombre de Jehová de los ejércitos. Quizás podríamos preguntarnos, ¿no somos demasiado dados a hacer cosas para Dios en vez de permitir que Él sea quien haga lo que quiera por medio de nosotros? Quizás nosotros a veces hacemos muchas cosas para Dios, pero no dejamos que sea Dios quien haga las cosas. Que sea Él quien nos hable, que sea Él quien nos dirija, que sea Él quien nos diga qué hemos de hacer, qué hemos de decir. No reconocemos su absoluto derecho de propiedad sobre nuestras vidas. Somos esclavos de Jesucristo. Somos de Dios. Él nos ha comprado por precio, a precio de sangre, dice la palabra. Y con mucha frecuencia no hacemos lo que Él nos dice y a veces insistimos en llevar a cabo nuestro plan y no el plan de Dios. Cuando pensamos que Dios está realizando su plan por medio de nosotros, nos damos cuenta de que cuando Dios está en nuestras vidas, somos prácticamente invencibles, porque Dios está a nuestro favor. Dios está de nuestro lado. Y este fue uno de los elementos de la fortaleza de Elías. Elías sabía que Dios estaba con él. Elías sabía que él era simplemente un enviado. Y que él lo único que estaba haciendo y que tenía que hacer era obedecer lo que Dios le había dicho que hiciera. Ve, preséntate a Acab y dile que yo haré llover del cielo de nuevo la lluvia. Él no se preocupa cómo va a venir la lluvia, cómo va a ocurrir, qué va a acontecer. Y como digo, no tiene un plan predefinido, porque él entra dentro del propósito y del plan de Dios. El fuego solo arde cuando el altar que levantamos está conforme con la palabra de Dios. Y tenemos que preguntarnos de manera constante, ¿qué quieres que yo haga? Esta fue la pregunta que Saulo de Tarso le hizo a Jesús cuando se le apareció en el camino a Damasco. No le hizo otra pregunta, no le dijo, bueno, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Y a dónde me vas a llevar? ¿Qué ministerio tienes para mí? No. La pregunta de Saulo de Tarso es simple, es sencilla. Indica servidumbre, indica reconocimiento de la autoridad de Dios, de aquel que se le ha presentado en el camino a Damasco. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, el que tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Y qué dice Saulo de Tarso? Y Señor, ¿qué quieres que yo haga? No tiene demandas a Jesús, no tiene demandas a Dios, solo tiene una actitud de servicio. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios sabe de qué tenemos necesidad. Mas buscad, es lo que nos leía Bruna al principio, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán dadas por añadidura. Pero nosotros queremos las añadiduras y el reino lo dejamos para el final. Anhelamos las añadiduras, anhelamos la bendición sobre nuestras vidas, lo económico, el ser reconocido, el reconocimiento, la familia, tantas cosas. Pero el reino de Dios lo dejamos para el final, queremos las añadiduras. No hay nada que ocurra sin su permiso. Y por tanto, cada circunstancia, cada situación en nuestras vidas,
lo hemos de ver como un mensajero de Dios. Algo que Dios trae a nosotros para hablarnos, para tratar con nuestras vidas. Y así que Elías le dice, reúneme a Israel. Y acá convoca a todos los hijos de Israel. Y reunió también a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Ahora, esta convocatoria al pueblo de Israel y también a los profetas de Baal tuvo que haber ocurrido unos días antes de lo que acontece después en el Carmelo. Y probablemente Elías debió pasar días en la presencia de Dios, esperando, quizás en alguna cueva desierta allí en el Carmelo, y constantemente buscando de Dios y confiando en que Dios le iba a hablar y le iba a presentar su plan. En ese tiempo Elías tendría cantidad de oraciones, de súplicas por el pueblo de Israel. En su corazón estaba el dolor. Él mismo decía, no ha quedado ningún profeta más en todo Israel. Se estaba preparando para el conflicto que venía como respuesta a su oración, a lo que él iba a orar. Y la respuesta por medio del fuego nunca habría descendido si ese día él no hubiera pasado días anteriores en la presencia de Dios. Las cosas, los milagros y el fuego de Dios no cae sobre nuestras vidas así, porque sí. Necesitamos de una preparación, necesitamos de un apartarnos, de un estar con Dios, para que después Dios pueda obrar el milagro en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. A Elías lo encontramos rendido ante la presencia de Dios, entregado, esperando en el Carmelo con fe firme a que el pueblo venga y se congregue allí para ver el cumplimiento del propósito de Dios. Ahora llega el momento en el que dice que Elías le dice a Acaz, congrégame a todo el mundo allí. Y vemos cómo vienen todos, vienen los líderes, vienen los sacerdotes, vienen todos allí para ver qué va a acontecer, qué va a ocurrir. Y se van reuniendo poco a poco, lentamente, unos vienen de una ciudad, otros vienen de otra, unos vienen de una aldea, otras vienen de otra aldea, ¿verdad? Ocupando el sitio más elevado para ver qué va a acontecer, qué va a ocurrir. Había curiosidad. Pero hay algo también que es sorprendente. Y fíjate, había 850 falsos profetas. 450 de Baal y 400 de Asera. Y se presentan solo los de Baal. ¿Jezabel tenía un poder? Ella le dice a sus profetas, a los que comen en su mesa, dice, vosotros no vais a esta convocatoria. Que vayan los de Baal, pero vosotros no. Y no se presentan. Pero vemos algo aquí. Un hombre contra una nación, contra un rey déspota, cruel, una reina malísima y 450 profetas de Baal. Y ahí está Elías, como dice Santiago, Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Elías no era un superhombre. Elías lo que tenía es que Elías era un hombre que servía a Dios, que obedecía a Dios, que escuchaba la voz de Dios y que tenía celo por Jehová de los ejércitos. Ese es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amén. Y vemos cómo
Elías se reúne en aquel lugar y lo primero que hace Elías es recriminarle al pueblo, diciéndole, dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, verso 21, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Elías recrimina al pueblo de que estén ahí claudicando entre dos pensamientos. Si Dios, Jehová es Dios, si Baal es Dios, serviremos a Jehová o serviremos a Baal, o estaremos un poco con él, un poco con el otro, y así. Pero él dice claramente, si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, ir en pos de él. Pero ¿qué ocurre? Dice que el pueblo no respondió palabra. Parece que el pueblo se sintió tan aturdido, tan avergonzado, tan, digamos que su conciencia fue de alguna manera golpeada, ¿verdad? De que se le presentaran estas alternativas y el pueblo no respondió palabra. No fue capaz de decir, bueno, es que quizás fuimos engañados, nuestro corazón se fue detrás de los Baales, etcétera. No respondió palabra. No tenían que responder. No tenían que responder. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Entonces Elías lanza un reto. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, córtenlo en pedazos, pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y mira lo que dice, y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho, nos parece bien. Claro, si pensamos que por un lado Baal era el dios del sol y el dios de la lluvia, y ellos entendían que Baal podía hacer descender fuego del cielo. Pero también los judíos sabían, porque por años sabían, la tradición había hablado de cómo Dios había respondido muchísimas veces por fuego a Israel. Cómo Dios había hecho descender fuego. Y si Dios lo permite, hablaremos quizás el domingo que viene sobre restaurando el altar. La necesidad en nuestras vidas de que el altar, que quizás esté derribado, como veremos ahora que ocurría en el altar de Israel del sacrificio, lo restauremos, lo levantemos, para que el fuego de Dios pueda caer. Muchas veces ellos habían recordado en cuántas veces Dios había respondido con fuego. Ese era de alguna forma una señal de Dios y de que Él aceptaba el servicio y el sacrificio que se presentaba. Y eso que propone Elías les parece bien. Y por eso lo aceptan. Dice, sí, está bien, perfecto. Y ahora comienza entonces, Elías le dice a los profetas de Baal, escogeos un buey, preparadlo vosotros primero, pues que sois más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Claro, ellos podían hacer trampa, podían poner una antorcha, o podían hacer allí tal y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Imagínate, desde la mañana hasta el mediodía. Al mediodía es el momento cumbre donde el sol está más fuerte, ¿no? Y allí estaban estos hombres saltando y brincando y dando vueltas y gritando, Baal, respóndenos. Baal, respóndenos, ¿verdad? Pero no había voz
ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme y hay que despertarle. Él era con una gran ironía, ¿verdad? Diciéndole a aquellos sacerdotes: gritad más fuerte porque a lo mejor está dormido. O no, se escucha, estará en otros asuntos, ¿verdad? Y así pasaron más de 3 horas hasta que llegó el momento, ¿verdad? Más tarde, a partir del mediodía, otras 3 horas más. Y dice que clamaban a grandes voces, se sajaban con cuchillo y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Fijaros, en esa hora era la hora en la que Israel presentaba el sacrificio. A las 6 de la tarde. Era la hora en la que Israel presentaba el sacrificio. Y es la hora en la que Elías toma su turno. Era la hora de ofrecer el cordero de la tarde. Y Elías le dijo: bueno, lo primero que hace Elías, ¿qué es? Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos. Acercaos. Esto nos habla de la necesidad de estar cerca de Dios, cerca del altar, donde es el altar de comunión con Dios. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. O sea, el altar había sido abandonado. Estaba en ruinas. No existía el altar de Jehová. Nadie sacrificaba a Jehová. Todos sacrificaban a los Baales. El altar estaba arruinado, ¿verdad? Y dice que él comienza a tomar las piedras, una piedra por cada tribu. 12 piedras. Cada tribu significaba el nombre, cada piedra significaba el nombre de cada tribu. Una por cada tribu de Israel. Y construyó el altar de tal modo que las 12 piedras quedaran como un símbolo apropiado de la unidad de Israel ante los ojos de Dios. Esto es lo que Dios quería. Dios nunca quiso que Israel se dividiera. Y ahora viene el momento glorioso, ¿verdad? El altar está levantado, la leña se ha colocado, el buey está cortado en pedazos. Pero para impedir cualquier posibilidad de fraude y para hacer entender que el milagro era mucho más maravilloso, más grande, Elías dice algo. Preparó la leña, cortó el buey, lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. El agua nos habla de purificar, de limpiar. Y ellos tomaron 4 cántaros y lo echaron 12 cántaros sobre la leña, sobre el buey y sobre el sacrificio. ¿Por qué? De esta forma simbolizaba la limpieza a cada tribu de Israel. Así que vemos como de esta manera era imposible de que el fuego prendiera la leña, prendiera el sacrificio. De manera dice que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Y cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, esta es la oración de Elías. Elías no grita, Elías no da voces, Elías no se corta el cuerpo, ¿verdad?
sino que simplemente hace una oración. Imaginaros, la gente está cerca, el pueblo se ha acercado, están viendo lo que está ocurriendo. El agua, 12 cántaros de agua echados sobre el sacrificio y la leña. Imposible que esto arda. ¿Cómo va a arder esto? Y están expectantes, esperando a ver qué va a acontecer, porque Baal no ha respondido. Y ahora esperan a ver si Jehová responde. Y Elías, cuando llega la hora, se acerca al profeta Elías y dice, y esta es su oración, muy simple, pero poderosa, y una confesión de fe. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así es como oraban los judíos, en el reconocimiento del Dios vivo, de un Dios vivo, de Abraham, la promesa, de Isaac, el hijo de la promesa, y de Jacob, el patriarca de donde vienen las 12 tribus de Israel. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios, no Baal, no Asera, sino tú, Jehová de los ejércitos, eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo. Tú eres Dios en Israel, yo soy tu siervo. Y por mandato tuyo, o sea, vemos que no es el plan de Isaías, no es que Isaías ha ideado este plan, y por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Tú eres Dios en Israel, yo soy tu siervo, y por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová. Respóndeme. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Era un propósito egoísta? Respóndeme porque yo soy el gran profeta Elías. Dice, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Qué tremenda oración. Que ellos reconozcan que tú eres el Dios. No hay más. No hay Baales, no hay Asera, no hay ningún otro Dios fuera de ti. Pero no solamente esto, Señor, sino que tú también a la vez vuelves el corazón de ellos hacia ti. Les quitas el deseo de adorar a los Baales, de adorar a Asera, y que se vuelven en su corazón arrepentidos y humillados a ti. Entonces, fijaros, al instante, entonces cayó fuego de Jehová. Aleluya. Cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, el buey que había sido cortado, la leña que estaba mojada, las piedras, las 12 piedras y el polvo. Esto nos habla de purificar. Dios estaba purificando de alguna manera, de alguna forma, simbólicamente a Israel, cayendo el fuego de Dios y purificando todo lo que había sobre ese altar. Y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron. Se humillaron. Es que no había otra cosa que hacer. Yo no sé si se humillaron por miedo o porque estaban arrepentidos y se daban cuenta que Jehová era Dios. Yo creo que las dos cosas. Yo creo que cuando vieron descender el fuego dijeron, aquí mismo nos consume. ¿Y qué podemos hacer para que no nos queme a nosotros también? Vamos a hincarnos de rodillas, vamos a doblegarnos ante Dios y vamos a decirle, Señor, perdónanos. Somos unos hipócritas, somos unos falsos, te hemos abandonado a ti, Jehová, el único Dios, y hemos ido en pos de los Baales. Se postraron en reconocimiento del señorío de Dios, en reconocimiento de la grandeza y la majestad de Dios, en reconocimiento del poder de Dios, y a la vez también en una actitud de pedir perdón para que Dios tuviera misericordia.
Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Aquello tuvo que ser sublime, hermano. Nosotros lo leemos y como si nada, ¿verdad? Pero aquello tuvo que ser sublime. Miles de voces reconociendo que Jehová era Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. ¿Qué quieres que te diga? Hoy diríamos, qué bestialidad. Pero Jehová es Dios. Y entonces Elías dijo a Acaz, sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye. Y cuando hubo muerto el último sacerdote, Elías le dijo esto al rey, sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye. ¿Qué contraste entre estos dos hombres? Uno se vuelve a su palacio a comer y a beber, como si no hubiera pasado nada, ¿verdad? Y Elías sube al Carmelo, se postra en tierra, pone sus rodillas en tierra, su rostro entre las rodillas. Y él se preocupa por lo que está ocurriendo, la sequía. Porque Dios ha contestado por fuego, pero aún todavía hay sequía en Israel. Acab va a su palacio a comer y a beber y a disfrutar, y Elías se pone en la presencia de Dios, hinca sus rodillas en el monte Carmelo y clama a Dios para que la lluvia descienda. Acab subió a comer y a beber, Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, ¿verdad? Mira a ver si viene una nube. Sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. En primer lugar, esta oración de Elías está basada en la promesa que Dios le había hecho. Ve, muéstrate acá, yo haré llover sobre la faz de la tierra. Elías ora en base a la promesa de Dios, no en base a a sus méritos. En segundo lugar, vemos que la oración de Elías fue una oración definida. Si queremos que Dios haga algo, tenemos que definir nuestras oraciones. Hagamos nuestra oración como la hizo David, ¿verdad? En el Salmo 5:3. Esperemos la respuesta y obtendremos la bendición de Dios. Además, fue una oración ferviente. La oración no recibe respuesta a menos que vaya acompañada de fervor. Pero sobre todo la oración de Elías fue humilde. Postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Pero también fue una oración llena de fe expectante, ¿verdad? Ve, mira hacia el mar y mira si viene una nube. Él sabía que Dios iba a cumplir su palabra. Nosotros hemos orado con frecuencia, pero no hemos esperado la respuesta de Dios. Él envía a su siervo y le dice, ¿cuántas veces más que vuelva? 7 veces. Vuelve 7 veces. Nosotros a veces oramos y nos vamos. Oramos, Señor, mira a ver mi vida, o mira mi familia, o mira tal, y nos vamos. Tenemos que ser persistentes, como aquella viuda, ¿verdad? Y el juez injusto. Perseverar, persistir en la oración. Hay una clase de fe que Dios no puede rechazar y es una fe para la cual todas las cosas son posibles. Y finalmente fue una oración muy perseverante. Por eso dice, a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Todo un cielo azul y una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Mira, en el cielo, allí, una nubecita chiquitita. Y ahora le dice Elías, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje.
Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Aleluya. Necesitamos perseverar, necesitamos orar, creyendo que Dios va a contestar nuestra oración. Y no decaer cuando no veamos la respuesta a la primera vez. Insistamos hasta que Dios conteste nuestra oración. Amén. Porque a veces oramos y queremos que Dios conteste a la primera, pero igual quiere Dios ejercitar tu paciencia, tu fe, no sé, tu constancia, tu perseverancia, y necesitamos seguir orando, hasta que por fin veamos la señal de Dios. Y cuando se vio la señal de Dios, se vio esa pequeña nube, el profeta supo que aquella pequeña nube era la señal de que Dios iba a derramar lluvia sobre la tierra. Amén. Así que, hermanos, Dios nos lleva a Querid, nos lleva a Sarepta, nos entrena para al final ir a un plan mayor, a un plan superior. En el Carmelo, confrontar a las huestes de maldad, confrontar los temores, confrontar tantas cosas en nuestras vidas y sobre todo a que nuestra fe se ejercite para que en el momento en el que Dios quiera usarnos, estemos ahí y sepamos que Dios es el Dios que contesta por fuego, es el Dios que escucha tus oraciones.